Bienvenidos al pueblo mágico de Coatepec, Veracruz. Coatepec es un pueblo mágico y también es considerado la capital de café en México. Pero ¿qué hace Coatepec la capital de café en el país si no es el mayor productor de café en México? Es porque aquí es donde se estableció el cultivo de café en grandes cantidades en los últimos del siglo XVIII, cuando se lo trajeron los españoles. Ah, entonces el café es la magia de este pueblo. Sí y no. Entonces, ¿qué hace un pueblo mágico? Mágico. Pueblos Mágicos es una iniciativa liderada por la Secretaría de Turismo de México desde el 2001 para promover una serie de pueblos del país que ofrecen experiencias especiales por su belleza natural, riqueza cultural, tradiciones, folclore, relevancia histórica, gastronomía, artesanía y gran hospitalidad. Desde el 26 de junio del 2023 se han anunciado 45 nuevos pueblos mágicos en México, llegando a un total de 177 en todo el país. Coatepec ha sido un pueblo mágico desde el año 2006 gracias a su arquitectura, café y tradiciones. Se puede llegar a Coatepec fácilmente desde la capital de Jalapa. El viaje de 20 minutos cuesta entre 100 a 120 pesos. Aquí nos recomendaron que subiéramos el Cerro de las Serpientes, que según hay una vista preciosa de todo Coatepec y alrededor. Quizás hasta podamos ver Jico de aquí. Pero sí está un poco... Exagera. Es que ella es pro fitness. Bueno, hablemos de la palabra Coatepec, que proviene de una palabra náhuatl que significa coate. Coatl y pec, coatl significa serpiente. Y tepetl, montaña o cerro. Ajá, y ya juntos son Coatepec. Montaña de serpiente o Coatepec. Pero oye, ¿eso qué tiene que ver con el café o qué? ¿O hay mucha serpiente por aquí o qué? Pues yo creo que sí, a ver si no nos pica uno. Mientras que vamos quemando grasa, los quiero invitar a que presionen el botón y suscríbanse a nuestro canal, especialmente si les gusta bailar, viajar y andar de rumba. Oye, mi amor, ¿qué tal si te invito a una cita muy romántica, así con velas y todo, a esta cuevita que está acá? No, porque ¿sabes lo que dicen? Que es la cueva de San Andrés. Entran 2 y salen 3 y yo ahorita no. Bye. Por fin, valió la pena. Estas vistas están impresionantes. Lo que más me encanta de Veracruz es que tan verde está. Mira qué chula está aquí. Nos tardamos más en llegar a la entrada al cerro que subirlo. Desde el Zócalo caminamos 15 minutos para llegar al cerro y casi lo mismo en subirlo. El pueblo de Coatepec es tan acogedor como una taza de café, con innumerables cafeterías y restaurantes por todo el pueblo en edificios coloniales bien cuidados. Y debido a que Coatepec es conocida como la capital de café de México, nos dirigimos hacia la finca cafetera más destacada. Estamos súper emocionados de que por fin vamos a visitar la finca de café del productor más grande del estado de Veracruz y el café preferido de Kevin, Bola de Oro. Bola de Oro es la razón por cual yo tomo café. Mira, lo que pasó fue de que yo nunca tomaba café porque nunca lo necesitaba, hasta que vinieron mis primos de Veracruz y me trajeron mi bolsita de Bola de Oro y eso fue todo para cambiarme la vida por siempre. Desde entonces yo tomo café, entonces estoy muy emocionado para tomar el tour hoy y aprender sobre el café favorito mío de Veracruz. Esta finca de café tiene más de 120 años y se llama Finca Roma. Es donde Bola de Oro produce más de 3,000 toneladas de café cada año. Ofrece recorridos inmersivos y degustaciones los días de la semana a las 9:30, 11, 12:30 y 2 de la tarde y los sábados a las 9:30 y 11 del día. El recorrido tiene un costo de 150 pesos por persona y se puede reservar en línea en su sitio web. Aprendimos sobre el cultivo de café y los procesos laborales de mucho detalle para que se brinda la posibilidad de que el fruto llegue a una taza en la mesa. Aunque Bola de Oro es el productor de café más grande de Veracruz, es muy difícil encontrar este café fuera del estado de Veracruz, excepto en la Ciudad de México, en Puebla, ya que este café no está disponible para exportación internacional. No siempre era así. Sí se exportaba internacionalmente hace muchos años, pero resultaba que el café de mayor calidad se exportaba para los extranjeros y los veracruzanos pues les tocaba el café de menor calidad. Y pues eso no me parece muy justo y a ellos tampoco. Por eso es que ahora hoy en día es difícil encontrar café Bola de Oro fuera de Veracruz y se concentran en producción para que la mejor calidad se consuma nacionalmente.
y eso les ha permitido hacer un café ganador en campeonatos mundiales. Si no te da tiempo para visitar la finca Roma, pero aún quieres una experiencia de café genial, puedes visitar el Museo del Café justo en el centro de Coatepec. El museo ofrece recorridos y degustaciones, pero también es una cafetería y parece que antes era una farmacia. Si se preguntan cómo conseguimos estos lugares donde vamos a los pueblos mágicos, pues hay un sitio web que lo vamos a poner en la descripción abajo, que te da un guía a dónde comer y qué cosas hacer y no perderte cuando vengas a un pueblo mágico. Vamos a una casa que se llama Casa Bautista Galvez, donde venden licores y la especialidad son toritos de café. Me gusta cómo puedes personalizar aquí tu fotito para tu botella, ya sea tu confirmación o tu cumpleaños, de Beauty and the Beast. Yo creo que a lo mejor me animo a hacer uno para nuestro canal. Uy, está peligroso. Está un poquito. Está rico. Really good, really good. Aquí también es museo, pero desafortunadamente resulta que está en remodelación y no se puede pasar, pero normalmente dan recorridos de la fábrica y explican cómo se hace el torito. De hecho, también de vez en cuando ofrecen cursos por si quieren aprender exactamente cómo hacer el torito. Un tip, no olviden sus paraguas porque seguramente se encontrarán en el famoso Chipi Chipi veracruzano, aunque sí se ve muy hermoso el pueblo con la lluvia. La recomendación número 1 para comer en Coatepec es la trucha en el restaurante El Tío Yeyo, donde te ofrecen más de 50 opciones de preparación para tu trucha. Al sentar nos regalaron unas deliciosas picaditas, recordándonos que las cosas más sencillas pueden ser las más deleitosas. Yo me pedí la trucha al estilo Tío Yeyo con una salsa picante y cremosa. Y para mí la trucha ahumada con una rica ensalada. También se acompaña mi trucha con una salsa cremosa de aceituna. Vamos a ver qué tal. Me encanta el sabor de pescado ahumado. También probamos el altamente recomendado restaurante Finca Don Marco. Probamos la trucha en salsa de acuyo y el plato finca, un filete de cecina con guarnición de enmoladas. Aparte de su café y sus truchas, otro imperdible de Coatepec es el pan horneado. Llegamos a la panadería El Resobado, que lleva más de 140 años perfeccionando el arte del pan a horno de leña. Esta sí es una panadería rústica con rico olor a leña y pan recién hechecito. Wow, hasta siento que estoy dentro del horno. Conchitas y pan de mantequilla, estos con café son mis favoritos. Si se te antoja un cafecito acá más cachondo con un poquito de alcohol, vente a Un Café para tus Muertos. Aquí tienen una lista de coctelería que se ve súper sabrosa. A mí me encantan los cócteles de café. En Colombia probamos martinis, cafés irlandeses, cerveza de café. Entonces, me llama mucho la atención este café. Me pedí el tinto expreso. Es un cóctel con un shot de expreso, vino tinto y un licor artesanal. Se mezcla con tónica y se sirve en este hermoso tarro de calavera. ¡Salud! Todo lo que buscas en un pueblo mágico se encuentra aquí en Coatepec. La magia del pueblo, la naturaleza, el café, la comida, la gente, todo riquísimo. Y es más, mira nada más este kiosco. Yo he visto muchos kioscos en México, pero este es el primero que veo con un café dentro del kiosco. Eso sí es magia. Antes de irnos de Coatepec, no debes de irte sin probar un churrito, pero los churritos de comer, ¿no? Según se dice que los churros de aquí de Coatepec son súper deliciosos y a veces esperas hasta 1 hora. Estamos aquí entre semana, entonces la espera es de como 5 minutos, vamos a probarlo a ver qué tal. Para serles muy sinceros, casi no escogía los churros porque los platanitos y las papitas serían súper ricas, pero como les dije antes, que no te podías ir de Coatepec antes de probar un churro. Entonces mira esta delicia. Son unos churros con leche condensada, chocolatito derritido y un poquito de chocolate arriba. Vamos a ver. Rico. Bueno, espero que hayan disfrutado de este recorrido en Coatepec con nosotros. No olviden de darle like, dejar un comentario y compartir este video con alguien. Y como siempre nos despedimos, se cuidan, se bañan y nos vemos en la próxima. Chao.